para todo aquel que crea. Ese es el tema que vamos a mirar a la luz de la palabra del Señor, para todo aquel que crea. En cantidad de familias, el tema de creer ha sido un tema como relegado. Hubo en muchas ocasiones cuando el tema de creer se le ha delegado como a los adultos mayores. Sí, mi abuelita es un amor, ella cree. Pareciera que entre más joven la persona, como que hace el oso si manifiesta que cree en Dios o si se disciplina para crecer en el creer. Pero resulta que así como una persona necesita respirar, también es importante aprender, es necesario aprender a creer. Y la palabra del Señor está diseñada para que al nosotros conocerla y conectar con ella, ella nos haga florecer esa fe en Dios, ese creer en Dios. Entonces, para todo aquel que crea, es el tema que quiero a la luz de él que miremos unas verdades que nos van a ayudar. Iniciaremos leyendo en el Evangelio de Juan, un pasaje que casi todos conocemos. Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 14 al 16. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea, ahí está, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Mire qué impresionante, tenga vida eterna. Versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Este versículo o este pasaje de Juan es un pasaje muy familiar, pero tomaremos de allí las siguientes verdades con las que quiero ilustrar la enseñanza para todos ustedes y también para las personas que amablemente nos siguen a través de las redes sociales. Y comienza Juan en el pasaje que leímos nombrando a Moisés. Podríamos decir para todo aquel que crea como Moisés, así como Moisés. Moisés en una de las peores dificultades, que llegó a vivir con el pueblo, que llegó a tener, fueron muchas las ocasiones cuando él fue desafiado a creer, pero esta de la que habla Juan ahí en su capítulo 3 fue muy particular. Y quiero que la miremos un poquito como fue real. En Números 21:8, en la versión contemporánea, dice: y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Una cantidad de personas estaban siendo mordidas por serpientes y se estaban muriendo. Y obviamente vino el desespero de la gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sorteamos esta situación tan adversa? Pareciera las serpientes que mordían a la gente, pareciera a la pandemia que en el mundo entero está mordiendo a las personas, y la gente era mordida y morían. Entonces Moisés buscó del Señor que le mostrara, que le enseñara qué hacer. No solamente cómo poder sobrevivir él frente a tanta serpiente que estaba mordiendo y matando a la gente, sino que Moisés estaba muy interesado en cómo traer una solución para que la gente fuera beneficiada y parara la mortandad. Entonces, cuando Moisés, frente a esa dificultad, buscó ayuda, ¿sabes qué hizo Moisés? Él miró las ideas de Dios, porque Dios tiene unas ideas extraordinarias. A veces los seres humanos nos confundimos, pero eso no quiere decir que Dios esté confundido allá alándose el cabello y diciendo: no, Virgen Santísima, no hay yo qué hacer en esta situación tan difícil. No. Estaba muy complicada la cosa y viene Dios
y le dice a Moisés una idea que parecía como absurda, como un poco boba, pero funcionó. El Señor le dijo: agarra un material y haz una serpiente y ponla en un asta, en algo alto, y toda persona que sea mordida, si voltea a mirar esa serpiente que estás levantando, entonces vivirá, no va a morir. Moisés no se puso, pero ¿cómo así? Eso no puede ser. ¿Quién dijo que mirando? No, Moisés entró en la corriente de creer. Él dijo: bueno, al fin y al cabo, si logro creer las ideas de Dios, en medio de la situación que se está viviendo, que la temperatura es distinta en las familias, en los contextos sociales, porque hay familias que se le junta una cosa con la otra y se le suman otras, y hay otras que la cuestión está un poco más tranquila, pero por difícil que sea, entrar en la corriente del creer es demasiado saludable. Cuando uno lee lo que pasó allí en Números, paró la mortandad, porque Moisés hizo la serpiente, la puso en cierto lugar y le comunicó al pueblo: bueno, muchachos, si alguno por ahí, un vecino, un familiar, lo muerde la serpiente, dígale que corra, que mire esta serpiente, porque el que mire esa serpiente no morirá. Y algunos decían: no, pero es muy difícil, ahora que nos cuente una de vaqueros, ¿cómo se le ocurre que? No, yo no creo. Otro decía: pues yo sí creo. Yo tenía a mi sobrina muy enferma de la mordedura y la llevé que mirara y miró y se sanó. Entonces, para todo aquel que crea, así como Moisés creyó. ¿Qué creyó Moisés? Las ideas que tiene Dios. Para este tiempo todavía Dios tiene unas ideas espléndidas, unas ideas que quizás no están en Google, nadie las ha descubierto, pero en un poquito de oración, en un tiempo de intimidad, Dios te puede dar ideas que son ideas de Él. Y cuando tú las crees, vas a recordar eso: para todo aquel que crea. Entonces, como el tema de Moisés funcionó porque Moisés creyó, Dios dijo: bueno, así como Moisés creyó en ese tiempo, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Estamos llamados, y esto es lo segundo, a creer en el Hijo de Dios. Hoy día no hay que andar buscando una culebra, una serpiente, un sitio donde tengan levantado algo. Hoy el llamado es: ¿te mordió la pandemia? No hay problema. Ven y levanta tu mirada al Hijo de Dios. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de la esencia, de quién fue el que pagó el precio en el madero del Calvario. Y el que pagó el precio en el madero del Calvario no fue una religión, fue el Padre entregando a su Hijo. Entonces Él dijo: así exactamente como el Hijo del Hombre fue levantado para ser visto, el que lo mire va a creer. Ahora, Pablo pone su lupa sobre esa visión de mirar al Hijo del Hombre, que ya fue levantado. No es que va a ser levantado, ya fue levantado así como la serpiente fue levantada en algo, en un asta, así Jesús fue levantado en el madero del Calvario. Pablo pule la idea y dice en 1 de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Señores, esto no debe tener ningún tipo de complicación, esto no debe enredarnos. Pablo le dice a Timoteo: muchacho, existe un solo Dios. Puede existir cantidad de creencias y de religiones, pero se simplifica esto aquí: hay un solo Dios. Y entre ese Dios y el hombre hay un solo mediador. Que haya existido gente noble que merecen honra, que merecen honor, que merecen ser reconocidos, pues claro que los hay. Pero el hecho de que exista, por ejemplo, una persona existió tan maravillosa como María, la madre de Jesús,
Personas como Pedro, que metió la pata, cometió errores, pero luego reconoció esos errores y se arrepintió y llegó a ser el gran apóstol Pedro, escritor de varias cartas. Personas como Pablo, que fue aquel famoso Saulo de Tarso, asesino que persiguió la iglesia, pero que luego pasó por un proceso donde él estaba mordido por la serpiente de la religiosidad, por la serpiente de la incredulidad, de todo lo que lo pudo haber envenenado. Pero el día que Saulo de Tarso volteó a mirar a Jesús, ese día cambió y comenzó a ser Pablo, escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, él dice: señores, hay un solo Dios. O sea, ni Pedro, ni María, ni Pablo, ni ningún otro de ellos es mediador. Son personas con virtudes, fueron personas con unas facultades extraordinarias, pero no como mediadores. Cuando alguien dice: San Pablo bendito, por favor ayúdeme, pues no es por ahí, la idea no es por ahí, porque ellos no son mediadores. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces estamos hablando para todo aquel que cree, para todo aquel que cree que cree en el Hijo de Dios, ese Hijo de Dios que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nada tan efectivo en medio de esta pandemia, donde hay tantas personas, permítame decirlo figuradamente, mordidas por el veneno de esa pandemia, y que están, ahora no solamente la pandemia, personas que han sido mordidas por el odio, por el rencor, por el resentimiento, un padre que se fue de la casa, una mamá que los abandonó, o alguien que fue injusto, alguien que le fue infiel, que le traicionó. Hay tanta gente envenenada, intoxicada, a punto de morir, como estaba esa gente en el desierto muriéndose por la mordedura de la serpiente. Entonces, nada más lamentable que levantar la mirada y mirar hacia donde no es. Entonces Pablo dice: si alguien está mordido, pues muy sencillo, hay un solo Dios, pero entre ese Dios y los hombres hay un solo mediador. Pablo no descalifica de las facultades y bondades de santidad y de entrega que tuvieron todos los santos de la historia, cantidad de ellos, que San Francisco de Asís, San Martín de Porres, todos los hombres y mujeres nobles que han sido, pero ninguno de ellos fue al Calvario, al madero, a pagar el precio por los seres humanos. El único que fue allá es Jesús. Entonces, así como la serpiente fue alzada, el Hijo de Dios fue levantado en el madero del Calvario, para que el que mire al Hijo de Dios, entonces conecte con una solución total. Entonces, importantísimo que sepamos eso. ¿Conoces a alguien que está mordido de serpiente, por decirlo así? Invítalo a que vuelva su mirada al Señor, al Hijo de Dios, que es el que fue levantado no solamente en la cruz, sino que luego fue levantado al cielo, y allí está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Lo siguiente es para todo aquel que crea en el proyecto de Dios, que es el amor. El proyecto de Dios más noble que existe es el amor. La gente no va a cambiar si le subimos algunos grados de temperatura al infierno cuando les hablamos del infierno. La gente de Dios va a ser sanada a través de la estrategia más extraordinaria que Dios dejó en la tierra: su amor. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a Jesucristo. Frente a cualquier eventualidad con alguien, qué bueno que puedas agarrar el canal del amor y por ahí tratar de funcionar, tratar de conectar, de traer solución o de llevar ayuda. Y para finalizar, hay una invitación a creer que sí hay vida eterna. Sí hay vida eterna. Después de esta vida física, hay vida eterna. Jesús vino, dice Juan 10:10, para que tengamos vida,
hablando de la vida eterna, y para que la tengamos en abundancia, hablando de la vida abundante. La vida eterna es por la que Jesús pagó cuando derramó su sangre en el madero del Calvario. La vida eterna solamente se logra a través del pago que Él hizo, del precio que pagó con el derramamiento de su sangre. Si hay vida eterna. Entonces, cuando Juan escribe, dice: así como ellos miraron la serpiente que levantó Moisés, es necesario que la gente mire a Jesús que fue levantado, y a través de ese Jesús que fue levantado pueda tener vida eterna. A eso vino Jesús, a dar no cualquier tipo de vida, a dar vida eterna. La mayor necesidad del ser humano no es laboral, no es económica, ni siquiera es emocional. La mayor necesidad del ser humano es ser salvo. Esa es la mayor necesidad, la salvación. Y la salvación no se consigue en ningún otro lugar. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que la proporciona. Entonces, para todo aquel que crea en el Hijo de Dios, va a tener vida eterna. Entonces, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, hablando de esa vida eterna, y para que la tengan en abundancia. La vida abundante es la vida que Él nos acompaña a desarrollar aquí en la tierra, mientras conectamos o partimos algún día a la eternidad. Por eso el mismo Pablo dice: cuando alguien muera, ustedes no lloren como los que no tienen esperanza, ustedes consuélense como aquellos que tienen la esperanza de haber creído en Jesús y a través de Él ser salvos. Para todo aquel que crea. Yo quiero animarte a que comiences o continúes o mantengas una campaña de fe en tu familia, que no pares sabiamente, respetuosamente, de invitar a los de tu casa a continuar creyendo en Dios, creyendo en el sacrificio de Jesús, en el precio que Él pagó, porque de esa manera así como el efecto de la mordedura de la serpiente en la gente se iba cuando miraban la serpiente, cualquier efecto destructivo en alguien de nuestra familia se va, es arrancado cuando la persona vuelve a mirar a Jesús, el Hijo de Dios, como su Señor y como su Salvador. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que así es? ¿Cuántos creen que merece el Señor un aplauso por ese gran precio que pagó para salvarnos, para darnos vida eterna? Señor, yo quiero agradecerte porque todos mis amigos que nos ven a través de las redes sociales, que han recibido este contenido, si alguno de ellos todavía no había levantado su mirada para observar al Hijo de Dios como su Señor, este es el día que lo hará. Recuerda, ojalá apuntes en algún lugar esta fecha, el día que levantaste tu mirada, no para cambiar de religión, sino para creer en Jesús, el Hijo de Dios. No hay salvación en nadie más. Así como la serpiente fue levantada, Jesús fue levantado, y fue levantado para tu bien y para el mío también. Señor, gracias por darme el honor de llegar con tu palabra a tantas personas en diferentes lugares aquí de la ciudad bonita, de su área metropolitana, también del país y de otras naciones. Alcánzalos con tu amor, Señor. Que todos ellos con sus familias puedan experimentar, ser abrazados por el amor más extraordinario que existe, el amor de Jesús. Gracias, Señor. Prémialos, alcánzalos, convéncelos del gran efecto que tiene creer en Jesús, y es poder tener vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Siempre para mí, para toda la familia Free Life, será un honor grande llegar hasta ustedes. Hasta una próxima oportunidad, y que Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora son.